Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 309 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Este es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Más sobre acción humana eficaz. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo muy bien, Aquí, sí. aquí estamos de nuevo con este tema que hemos tocado tanto. Bueno, dicen que la mejor manera de comunicar un tema es encontrar 100 maneras distintas de decirlo sin mencionarlo. Ajá, Y, ¿verdad? y Ok, este artículo, salvo por el título, no mencionas la acción humana eficaz en todo el artículo. Me pareció, por sí. cierto, que el artículo estaba muy bueno y además haces algo muy ingenioso y es que utilizas las palabras de un líder empresarial prominente para explicar acción humana eficaz. Eso me pareció muy, muy hábil de tu parte. Ok. Sí, el comentario es sobre un mensaje de Sam Altman, CEO de OpenAI. Y dice él que en estos tiempos de tal revolución tecnológica, de tal revolución de la atención, eh, de tal velocidad de cambios, las cosas más importantes de aprender son estas cinco. Primero dice, actuar sin que se le ordene. Es bien llamativo porque las organizaciones, especialmente las organizaciones públicas, están diseñadas para actuar eh, cuando se le ordena. En las organizaciones privadas hay un poco más de libertad, un poco más de impulso a la iniciativa privada, pero sin embargo los puestos están diseñados para realizar operaciones, no para innovar. Los puestos corrientes en una empresa corriente no están diseñados para innovar y el clima organizacional tampoco está diseñado para innovar. Aquí hemos hablado del clima necesario, requerido para que haya innovación. Alman dice que uno de los aprendizajes que hay que realizar es el de actuar, accionar, sin que se le ordene. Cuando hablamos de aprendizaje, no estamos hablando de meternos cosas en las neuronas de la memoria, sino que hablamos de eh, cambiar nuestra manera de accionar de tal forma que actuar sin que se le ordene, pues todo el mundo dice, mire, usted tiene que aprender a actuar sin que se le ordene. Y dice, bueno, ya lo aprendí, ya me memoricé actuar sin que se me ordene. Pero eso implica una transformación profunda de la persona. Básicamente, eso lo que significa es tener iniciativa. Y ahí vemos, no sé cómo será la estadística, pero uno ve en una empresa, no sé, 100 personas nunca veo, no porque no trabajan en empresas que tienen más de 100 personas, sino que las que uno ve no son 100, son 20. Ok, cuando ves 20 personas, te das cuenta de que iniciativa, o sea, saber actuar sin que se le ordene, tienen tres o cuatro. Eso quiere decir 20%, lo más de las personas de las personas de un grupo de trabajo. ¿Y qué quiere decir aprender a actuar sin que se le ordene? Bueno, desarrollar la iniciativa. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir eh, no tener temor al ridículo, eso quiere decir no tener temor a innovar, no tener temor a cometer un error, etcétera. La otra cosa que él recomienda es hacer que ocurran cosas. Es lo que nosotros hemos llamado por mucho tiempo orientar la acción a resultados, porque accionar por accionar
en todas partes se acciona, ¿verdad? Todos los que hemos tenido jefe, eh, hemos sabido accionar para que el jefe no nos vea que no estamos haciendo nada. A mí me parece que una de las cosas singulares de las empresas es que estar sin hacer nada es como un delito. Es un mal comportamiento. Y me parece, bueno, hoy en día empresas como de alta tecnología y tal, sé que tienen incluso espacios, sitios, mobiliario, como para que la gente pueda a las 10 de la mañana ir y tirarse horizontal, porque horizontal es como puede tener ideas más innovadoras. Eso en la empresa común y corriente no existe. En cuanto ves que no estás haciendo nada, es mala nota desde el punto de vista de los jefes tradicionales. Entonces, la gente inventa cómo parecer que están ocupados siempre. Bueno, aquí Altman lo que dice es que tenemos que aprender a hacer que ocurran cosas. Y una cosa puede ocurrir cuando estamos escribiendo o cuando estamos operando una máquina o puede ocurrir simplemente cuando estamos pensando. La tercera cosa que él recomienda es generar ideas, que es lo que aquí hemos llamado pensamiento creativo, creatividad, eh, ideación. Todos los productos, todos los servicios, todos los cambios que hay en una empresa nacen primero del pensamiento y el pensamiento no siempre es un pensamiento estructurado que se pueda escribir en una pizarra o una hoja en blanco, sino que a veces son simplemente, eh, son algo así como inquietudes y de la inquietud nace la curiosidad y de la curiosidad nacen las posibles soluciones y tal. Bueno, eso es generar ideas. Creo que sabemos poco de generar ideas. La educación formal, 90% de los problemas que nos plantea tienen una solución y la realidad no es así, ¿verdad? La realidad eh, plantea problemas o que no tienen solución o que tienen varias. eh, y claro, se necesita un proceso como para empezar a escoger cuáles son las ideas que tienen más sentido, etcétera. Después menciona dos cosas que son puramente internas, ¿verdad? Uno que es la resiliencia, que es la capacidad de, de resistir a la adversidad, de resistir al fracaso, etcétera. Y la adaptabilidad. Y estas dos dimensiones las menciona de manera bien llamativa. ¿Por qué resiliencia? Y dice, hombre, porque en un mundo que se mueve a gran velocidad, en un mundo de gran creatividad, de gran innovación, muchas cosas fallarán. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar vacunados contra la resiliencia, ¿verdad? Cuando ves una entidad muy estructurada, voy a mencionarla eh, eh, con toda superficialidad. Un banco es una institución muy estructurada. Entonces ahí cuando ocurre un error, suenan todas las alarmas y todo el mundo te silba porque te equivocaste, porque el banco es muy estructurado. Pero si estás trabajando en una startup donde parte de la cosa es experimentar, ver a ver qué funciona y no sé qué, equivocarse no puede ser manejado con la misma, ¿qué? Con el mismo comportamiento con que se manejaría un error en un banco. Un error en un banco es una cosa muy sencilla. Un señor que lleva a cambiar un cheque de 100 le diste 110 y eso es un error, ¿verdad? Pero
en una startup, eh, intentar ir por un camino y descubrir que el camino no te llevó a una solución, no es un fracaso, ¿verdad? Me parece que parte del hacer habitual de un entorno muy innovador. Entonces, resiliencia, ¿por qué? Porque muchas cosas fallarán. Eso me gusta mucho, eso que dice Altman. Y la adaptabilidad es ajustarse a nuevas situaciones. Hay empresas donde todo es igual por mucho tiempo y hay empresas donde todos los días hay cosas que están cambiando. Mm, Yo recuerdo cuando estudiaba cosas relacionadas con, con los periódicos. Por alguna razón profesional estuve muy interesado en periódicos. Y una de las cosas que decían algunos autores es que un periódico es un problema nuevo todos los días. Es un conjunto de noticias sobre un entorno que varía a gran velocidad y todos los días tienes que presentar las noticias del día. Si presentas las noticias de ayer o de antier, ya no se vale. Entonces ahí hay una necesidad de adaptabilidad muy elevada. Altman dice que en la empresa moderna o en un gran grupo de empresas que van a surgir en torno a todos los cambios que estamos viviendo, será necesario reinventarnos muchas veces, adaptarnos muchas veces, porque habrá unos cambios muy veloces, muy cortos, vuelves atrás, vas adelante, etcétera, y eso implica una gran adaptabilidad. Ese es el planteamiento de Altman y luego vamos a tratar de dar dos, tres ideas sobre cómo suscitar este tipo de aprendizajes. Excelente el resumen. Y te estás refiriendo a 5 elementos que son clave de la acción humana eficaz. Sí. Ujú. Me voy a limitar a comentarlos los 5. Lo primero es que respecto a la iniciativa, creo que la iniciativa choca o está constreñida por la burocracia. Y hay burocracia en el sector público y creo que también hay burocracia en el sector privado. Entonces, si queremos aumentar la iniciativa de las personas, o mejor dicho, la iniciativa tiende a aumentar cuando la burocracia tiende a disminuir. Y me da la impresión, esto es solo una hipótesis, de que la inteligencia artificial va a derribar muchas de las paredes de la burocracia y eso va a darle una oportunidad muy interesante a las personas que tienen más iniciativa. Lo otro es hacer que las cosas pasen, es el término que denominamos gestionar. Para mí fue una revelación descubrir al cabo de unos meses, cuando inicié mi trabajo en el sector público, darme cuenta de que hay algunas personas y hay algunas instituciones públicas que hacen que las cosas pasen y otras que no. Y esa era la gran diferencia entre una organización o una persona eh, que gestionaba con eficacia y que resolvía y quienes no lo hacían. Cuando estabas hablando de ese tema, recordé que los dos chicos que fundaron WhatsApp hace 15 años, ahí en un laboratorio de incubación en Silicon Valley, ellos querían crear una aplicación de mensajería instantánea que no estuviera vinculado a una plataforma de redes sociales, ¿verdad? Como por ejemplo el Messenger en Facebook. Uno entra a Facebook y tiene acceso a la mensajería. Bueno, ahora lo separaron. Pero antes uno, si quería mandarse un mensaje privado por Facebook, tenía que entrar a Facebook y luego mandarse un mensaje privado. Y estos muchachos de WhatsApp lo que querían era
una aplicación que fuera solo para mensajería. Y uno de ellos escribió en un post-it, así, en una tarjetita de estas amarillas, una notita con 6 palabras. En realidad eran 4, solo que una se repetía 3 veces y era la palabra no. Y el post-it decía, no ads, no games, no gimmicks, que significa básicamente, es una aplicación sin anuncios, es una aplicación sin trucos y es una aplicación sin jueguitos electrónicos. Es una aplicación solo para intercambiarse mensajes. Y en esa simplicidad de su concepción, desarrollaron una herramienta muy simple que llegó a tener un valor tan grande que Facebook pagó por ella, se me olvida, pero creo que son 26.000 millones de dólares. Hace, no sé, 8 años, por ahí, 10 tal vez. Y hoy en día es la herramienta de mensajería por excelencia de la humanidad. Ujú. ¿Verdad? Hay gente que por razones ideológicas o por razones de ciberseguridad no usa WhatsApp, totalmente entendible, pero cuesta encontrar a alguien que no use WhatsApp. Eso me parece que es un buen ejemplo de ellos como emprendedores de hacer que las cosas pasen, porque si se hubieran puesto a elaborar de manera muy creativa y que además aquí pueda haber un jueguito y que esto pueda tener anuncios para financiar la herramienta y tal, creo que no hubieran tenido el éxito que han tenido. Respecto a la ideación que mencionabas, Einstein decía que los años de escolaridad más valiosos que cursó en su vida fueron los años de preescolar que estudió en Suiza, porque dice que en el preescolar le estimularon la imaginación y eso le permitió algún día imaginarse lo que podía pasar si uno viajaba a la velocidad de la luz y después configurar esa escena imaginada en una ecuación matemática que cambió nuestro entendimiento del universo. Y me parece que hay formas de cultivar la ideación y la creatividad y la imaginación, pero yo siento que hay unos chispazos que ocurren, y me gusta pensar a manera de hipótesis que es más probable que esos chispazos ocurran cuando estamos muy presentes en algo. Y estamos muy presentes en algo quiere decir que estamos desvinculados emocionalmente del pasado que conocemos, ¿verdad? Entonces no estamos regurgitando algo que nos pasó, que nos afectó, que nos gustó. No estamos en el pasado y tampoco estamos enganchados en un futuro que estamos anhelando, ¿verdad? Y qué ganas de que suceda tal cosa, sino que estamos muy presentes y cuando estamos muy presentes, ahí emerge una posibilidad de que surja algo nuevo. Y eso nuevo que surge es una idea y eso es ideación, ¿verdad? Yo creo que uno no podría hacer un ejercicio de ideación o de lluvia de ideas si, si está viendo televisión o si está viendo un partido de fútbol o si está, bueno, no sé, hay algunas cosas en las que me parece que no se fomenta la ideación y otras en las que sí. Creo que cuando uno corre, cuando uno hace ejercicios, sobre todo si hace ejercicios en silencio, sin incorporarle ruido artificial al ejercicio, eh, naturalmente surgen nuevas ideas, hay revelaciones, hay cosas que se esclarecen. Justo el sábado pasado que andaba corriendo, estaba viendo cuánta gente corre con audífonos. Y es como el 95% de las personas que corren Ujú. lo hacen con audífonos. Y digo, bueno, que siento que es una oportunidad que están dejando pasar de escucharse y crear esa posibilidad de que emerja algo nuevo. Igual sucede con la gente que trabaja con música o que lee viendo televisión, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que a veces reducen nuestra capacidad nuestra creatividad. Sobre resiliencia, Nassim Taleb postula que algo más
eh, más funcional que la resiliencia es la antifragilidad, porque la antifragilidad es una actitud que es muy parecida a la resiliencia, pero es una actitud donde, muy estoica, donde en el momento en que uno se percata de que está en un escenario adverso, ahí entran a funcionar unas ruedas y unas palancas y unos mecanismos donde uno lo que busca es cómo aprovecho ese escenario de adversidad para robustecerme. Esa es bueno, la definición mía de ese gran libro de Nassim Taleb. Y sobre la adaptabilidad, recuerdo hace 6 años que participamos en aquel Summit Global de Singularity University aquí en Costa Ujú. Rica y Peter Diamandis hablaba por una videollamada y decía que nunca volveremos a estar en un tiempo en el que el avance de la tecnología sea tan lento como hoy. Y en el 2020 él decía eso y sonaba un poco chocante porque en el 2020 se sentía este acelere vertiginoso de la transformación digital y bueno, de ahí, hoy en día con la inteligencia artificial, ni qué decir, pero sigue aplicando el mismo lema de él, ¿verdad? De aquí en adelante, nunca vamos a evolucionar a un paso tan lento como el que estamos evolucionando hoy. Entonces, si les parece vertiginoso y difícil de adaptarse a esta aceleración que tiene la tecnología y el mundo, pues creo que es importante entender cómo podemos hacer para adaptarnos mejor, ¿verdad? Y adaptarse mejor no quiere decir estar informado de todo, estar enterado de todo, ¿verdad? A mí me gusta poner de ejemplo lo siguiente. ¿Qué tan enterado estás de las noticias de actualidad de Azerbaiyán? De ahí, cero. No tenemos idea de qué está pasando en Azerbaiyán y es un país de decenas de millones de personas. Pues algo estará pasando, hay algo que es noticia allá, pero no podemos estar enterados de todo. Entonces hay que escoger cuidadosamente la información que consumimos, sobre todo en esta era de la atención. Cada minuto que le prestamos atención a algo, se lo estamos quitando a todo lo demás, pero sobre todo se lo estamos quitando a nosotros mismos. Nos estamos quitando ese minuto de atención a nosotros mismos. Y lo último es que hay diferentes velocidades de adaptación, ¿verdad? La evolución de la vida en la Tierra tiene una velocidad de adaptación. Y el ser humano, que es una especie que existe desde hace 2 millones de años, también ha evolucionado. Y hace 200.000 años, cuando ya teníamos 1,8 millones de años de existir, evolucionó en nuestro cerebro, pues no de la noche a la mañana, pero evolucionó en nuestro cerebro una capa adicional para hacernos los seres humanos que somos hoy. Entonces, los últimos 200.000 años somos una versión evolucionada de la especie que éramos antes. Y eso lo digo porque, pues, uno puede adaptarse genéticamente a una realidad, pero uno también puede adaptarse eh, teniendo claridad de cuáles son sus preferencias, cómo quiere vivir. Ayer, como tenía una conversación ayer con una persona que estaba buscando ayuda en esta navegación de la turbulencia a la paz. Me describió muy bien la turbulencia y yo le decía, ¿y cómo se imagina la paz? Y nunca se lo había preguntado. Ujú. Entonces, esa capacidad de adaptarnos requiere visualizar con afán prospectivo un escenario deseable futuro de cómo nos vemos viviendo en paz y cómo nos gustaría que se sintiera nuestro sistema nervioso viviendo en paz, ¿no? Eso. Algo que dijiste me, me resulta extremadamente útil para tocar el tema relacionado con la ansiedad de información. Eh, Vamos a ver, en 1950 era
indispensable para estar informado leer el Diario de Costa Rica. Bueno, había dos grandes periódicos antes de que surgiera La Nación, ¿verdad? Antes de que surgiera... Ah, no, La Nación surgió en el 46, perdón. En el 45 había que leer el Diario de Costa Rica o leer La Tribuna. Y con eso estabas informado. No había noticieros. El primer noticiero que surgió aquí, si no me falla la cuenta histórica, fue La Palabra de Costa Rica en Radio Monumental y no me acuerdo cuánto. Y desde luego no había eh, telediarios porque no había televisoras. Pero entonces, para estar informado, bastaba con leer el diario de Costa Rica. Y hoy en día, la cantidad de cosas que puedes leer es que te puedes pasar exactamente las 16 horas que estás despierto leyendo cosas, todas muy interesantes. Se ha desarrollado incluso un término, y si se ha desarrollado el término es porque se ha desarrollado la emoción, que es lo que llaman en inglés FOMO, Fear of Missing Out, el temor de perderme algo. Y entonces tú abres cualquiera de los medios sociales de comunicación y vas viendo las cosas y desarrollas, puedes desarrollar el temor a perderte de algo. Es algo como lo que ocurría cuando te llevaban a ver una biblioteca grande, bueno, una biblioteca grande. La biblioteca más grande que había visto cuando salí del colegio era la Biblioteca Nacional. Y entonces ahí había el agobio como de decir, puchica, pero ¿a qué hora se puede ver toda esta cantidad de libros y tal? Y hoy en día, cuando abres Facebook, abres, ¿qué? Yo no tengo mucho contacto con eso. eh, los noticieros, ¿verdad? Yo abro Chrome y ahí me llegan noticias y las noticias que me llegan, sin duda, están calibradas para que me resulten de interés. Y no me mandan papel picado, no me mandan cosas, eh, cosas triviales. Por lo menos la mitad de las cosas que me mandan, necesito abrirlas al menos para leer el primer parrafillo, porque son temas que me interesan. Esa, eh, esa ansiedad por estar, por no perder información, tiene mucho que ver como con el atesoramiento, ¿verdad? Atesoramiento es querer tener más dinero, más comida, más ropa, más muebles, más adornos, más herramientas. En la compra de herramientas, yo no he caído nunca en eso, pero a mí las herramientas me deliran. Me parece de las cosas más atractivas que hay en el mundo, pero no las compro, no las compro. Y bueno, cuando estás viendo cosas que quisieras atesorar, hoy en día vemos conocimientos que quisiera atesorar, no me lo quiero perder, ¿verdad? Bueno, ese, ese afán tiene que llevarnos a una selección de temas y es como decías, bueno, a mí no me importa, cuando voy corriendo, no siento que esté perdiendo el tiempo. Primero, no lo están perdiendo mis músculos y tampoco lo están perdiendo mi aparato de conocer, para llamarlo de alguna manera. Porque si vas corriendo, de alguna manera, o vas en aplicando formas de conocer pasivamente, es decir, vas viendo y vas absorbiendo emociones,
escenas y tal, o vas pensando. Yo creo que uno piensa cuando va corriendo. La duda está en cuando uno piensa que siempre se aprende leyendo, por ejemplo, o que las pausas de tu vida interior no son útiles. Y entonces, claro, si alguien se sienta, yo me acuerdo cuando siempre llevaba a una sala de espera, siempre llevaba algo que leer. Ahora llevo un papel para escribir, pero no para escribir, hay un montón, sino para ir haciendo unas anotaciones y tal. Y me ocurre que hacer una anotación en un papelito en blanco siempre me produce otra idea, además de la idea esa que estoy anotando. Es porque creo que nuestra producción mental o intelectual teme que las cosas se las lleve el viento y si las apuntas, ya le estás diciendo a tu aparato de producir ideas que no se las va a llevar el viento, que ahí quedan en un papelito y entonces te da otras. Creo que el gran drama de la gente que anda prendida a los audífonos o que está continuamente al, en atención al sonido del teléfono y tal, creo que el gran drama es el atesoramiento, el no querer perderse nada, el temor a que lo que venía en ese momento era la perla que su destino estaba esperando y tal. Y eso desde luego puede producir, bueno, tú lo sabes mejor que yo, serios problemas no solo de concentración, sino serios problemas de salud mental, ¿verdad? Entonces, creo que una de las tareas que tenemos que realizar ahora con mucho cuidado es la selección de temas. De todas maneras, no todos los temas nos interesan igual, no para todos los temas estamos igual de preparados, eh, no todos los temas, no para todos los temas tenemos igual predisposición, de manera que hay que sacrificar, solo que el sacrificio que había que hacer cuando la fuente de información era el Diario de Costa Rica, eh, es, era mucho menor que el sacrificio que hay que hacer hoy en día, ¿verdad? Bueno, la otra cosa que quería comentar es sobre el proceso de pensamiento. Vamos a ver, voy a hacer un símil. Pensemos en una panadería. Una panadería compra harina y otros ingredientes, eh, amasa pan, lo deja crecer, luego lo hornea y al día siguiente hay pan y lo vende y vuelve a comprar harina, vuelve a hacer el pan y tal y cual. Hay un proceso. A mí me parece que en el pensamiento, en nuestro crecimiento mental o en el crecimiento de nuestra información útil, hay también un proceso de crecimiento. Y cuando nosotros nos pasamos prendidos de los medios de, de comunicación social, de los medios informativos y tal, es como si el panadero creyera que todo lo que tiene que hacer es comprar harina. Y él, si un panadero que solo compre harina, eh, fracasaría en muy poco tiempo, porque hay que comprar harina, hay que procesarla y hacer pan, y luego hay que distribuir el pan y tal. Lo mismo pasa con nuestro pensamiento. Hay un momento para recibir información, pero hay un momento en que esa información, esa harina que recibimos, hay que convertirla en bollos de pan crudo. Y después hay que meterlos al horno porque la gente no come pan crudo, la gente come pan horneado. Ese proceso de hacer el bollo de pan y hornearlo, creo que no lo puede realizar el que solo está recibiendo información con el temor de perder algo o con el afán
eh, excitado de atesorar información o conocimiento. Entonces, para que tengamos una panadería armónica, lo que deberíamos hacer es que haya un momento de recibir insumos, de recibir harina y que haya un momento de elaborarla. ¿Cómo? Es que eso es bien interesante, sobre todo para chicos, estudiantes y tal. Esto es muy importante. Sentarse en clase y oír al profesor, eso es recibir la harina, pero luego tomar los apuntes e irme deteniendo en las tres o cuatro cosas que me hagan tilín, eso es el proceso de la harina. Y a veces pienso que lo que hacemos es, eh, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es algo parecido a si recibiéramos la harina y el examen consistiera en que alguien vendría y me diría, enséñeme el almacén de la harina porque quiero ver si usted es buen panadero. No, yo no muestro que soy buen panadero enseñando el almacén de harina que tengo. Muestro que soy buen panadero cuando puedo enseñar bollitos, bollos grandes, pan cuadrado, bonete, quesadillas, no sé qué, etcétera. Ese es el producto de mi panadería, el producto de mi sala de pensamiento, son las ideas que yo pueda tener. Y no es, el producto no es estar recibiendo insumos, estar recibiendo información, sino que qué hago con la información a los chicos que ahora están comenzando las escuelas y colegios, lo que les deberían decir es eso. Si aquí yo digo unas cosas, pero el valor de esas cosas que digo, diría el profesor, es lo que usted haga con ellas. Y qué tal si en vez de exámenes, usted viene y me cuenta cada fin de semana qué hizo con las cosas que recibió aquí, ¿verdad? Ese sería un enfoque muy bonito del aprendizaje como panadería. Hace unas semanas, creo que para empezar el año o para el cambio de año, escuché un libro que contiene una amplia serie de reflexiones de un inversionista y pensador indio que vive en Silicon Valley que se llama Naval Ravikant. Entonces el Naval dice que él todavía no sabe lo suficiente como para escribir un libro, pero hubo alguien que lo ha seguido por muchos años y entonces hizo una captura de todos sus tweets y de muchos de sus podcasts y otras entrevistas y además lo entrevistó a él. Entonces tiene como 2 horas exclusivas de diálogo con Naval y Naval dice que llega un punto en la vida, él es de mi edad. Naval dice que llega un punto en la vida en el que uno debería tener claros los 20 libros fundamentales y simplemente dedicarse a releerlos. Porque cada vez que relee un libro fundamental, y ahí él da una lista, y tiene una lista de libros, ¿verdad? La Sí, famosa ajá, lista de libros de Naval Ravikant, ajá. él los, los relee y cada vez que los relee le saca cosas diferentes a libros que ya sabe que son clásicos y que le aportan. Eso me generó la inquietud de pensar cuáles serán esos 20 libros para mí, si ya habré llegado a un lugar donde yo diga, estos son los 20 libros con los que me quedo, ¿verdad? Creo que no, pero eso me resultó muy interesante, sobre todo cuando uno se pone a ver que todos los años se publican, que son creo que 2 millones de libros al año, Qué cosa, sí. ¿verdad? Y si Ujú. uno tiene la meta ambiciosa de leer 20 libros al año, que es mi meta y suelo cumplirla, eh, y aspiro a vivir, no sé, 50 años más, quiere decir que solo tengo 1000 libros más por leer. Y 1000 libros no es nada, literalmente nada. Entonces es mejor buscar los libros que ya son textos con los que uno resuena y volverlos a leer, ¿verdad? Lo otro es que así como existe el concepto de FOMO, de Fear of Missing Out, existe el concepto de HOMO, con J, y HOMO significa The Joy of Missing Out. Y Mm, yo creo que yo, sin conocer esos dos conceptos,
he cultivado mucho más el HOMO que el FOMO, porque, por Ujú, ejemplo, recuerdo cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos y tenía dos hijas pequeñas, y él decía que a pesar de todo lo que trabajaba, todas las noches cenaba con su familia en la Casa Blanca, ¿verdad? Era su espacio familiar. Entonces yo dije, si Barack Obama tiene tiempo para cenar con su familia, pues yo también debería tener tiempo para cenar con mi familia, ¿verdad? Y no trabajar hasta las 11 de la noche como un loco y sacrificar el sueño y levantarse temprano a trabajar. Y entonces me di cuenta de que yo recibía la inmensa mayoría de emails que yo recibía no eran indispensables, ¿verdad? Y hay gente que tiene una compulsión al inbox cero. Y yo recuerdo hace 30 años, casi 30 años, que leí un libro que se llamaba No te ahogues en un vaso de agua, la traducción en ujú, español para Don't Sweat the Small Stuff. Y una de las recomendaciones que traía ese libro, que es un libro de 1999, era, el día que nos muramos, vamos a dejar algunos emails sin leer, ¿verdad? Entonces yo dije, de ahí pues, entonces, ¿por qué los tengo que leer todos hoy si no son urgentes? ¿Por qué tengo que archivar todos los emails que me mandan? ¿Por qué los tengo que borrar? ¿Por qué tengo que gastar milésimas de segundo borrando un email? ¿Verdad? Si la memoria es tan barata como la ofrece Google y prácticamente ilimitada, que se queden ahí los emails. Además, si algún día necesito algo, ahí lo puedo ir a buscar más fácilmente, si lo tengo, ¿verdad? Entonces, yo he tenido conversaciones con gente que tienen ataques de ansiedad ajena cuando ven que yo tengo 70.000 emails sin leer. ujú, Y, ujú, y ujú, conozco gente que cree que es un absurdo que yo tenga 621 chats de WhatsApp sin abrir. Y es porque yo discrimino lo que es esencial y lo que no, ni gasto tiempo en eliminarlo. Simplemente lo dejo pasar. A veces se me pasan cosas importantes, sobre todo en WhatsApp, que uno cerró el teléfono en un chat y le mandaron un mensaje en ese instante y cuando vuelve a abrir el teléfono, ese mensaje le aparece como ya leído y uno no lo había leído, entonces se pierde un poco ahí la comunicación. Eh, yo lo que le pido a las personas siempre es que si me van a mandar un email, me lo recuerden por WhatsApp y ahí con esa redundancia no hay falla de que atiendo la necesidad. Pero de lo contrario, yo no soy un adicto al email y soy cada vez menos un adicto al WhatsApp. Me ha ayudado mucho en este proceso un libro de Cal Newport, que es un profesor e investigador de MIT, que se llama Deep Work, Trabajo Profundo. Y en ese libro él lo que postula es que no podemos crear nuevo valor, sobre todo en trabajo intelectual, si no tenemos algo de profundidad. Y hoy es sabido que las interrupciones constantes, que significan las notificaciones que recibimos a través de nuestro dispositivo móvil o nuestra computadora y tal, que tienen campanitas diferentes para diferentes emisores del mensaje y tal, nos distraen y recuperar el enfoque toma como una media hora. Y de ahí, si estamos recibiendo decenas o cientos de mensajitos diarios, quiere decir que en ningún momento del día llegamos a tener un enfoque profundo como para crear nuevo valor intelectual. Y puede ser que haya gente que esté bien con eso, pero a mí eso me incomoda muchísimo. Entonces, una de las cosas que yo procuro hacer es tener un inicio del día muy intencional. Muy intencional quiere decir que las primeras 6 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, esas 6 horas son enteramente mías. Y esas 6 horas incluyen 90 minutos de trabajo profundo, enfocado, concentrado, sin distracciones, ni siquiera de la familia con la que convivo. Y eso me da una sensación de alta productividad porque estoy trabajando en un nivel
de cierta profundidad. Entonces, eso es una recomendación que yo le agradezco al autor del libro que la haya hecho. Él dice que con 90 minutos diarios es suficiente para crear y construir nuevo valor en abundancia. Pero qué bonito sería que además de esos 90 minutos uno pudiera meterle otros 90 en algún momento del día y hacerlos 180, ¿verdad? 3 horas de trabajo concentrado. Es increíble a lo que hemos llegado. Respecto a la incorporación de herramientas, no, hablabas de las herramientas. Deberías hablar con mi esposa porque ella no puede ver una caja de herramientas en venta en un garaje de venta de segunda mano porque las compra. Y la verdad es que las herramientas en garajes de segunda mano tienen un valor casi cero. La gente quiere deshacerse del peso. Y entonces comprar herramientas de segunda mano es un negociazo porque están intactas. Ujú. Sí, Las sí, sí. herramientas duran Claro, para siempre. claro, claro. Pero vieras que siento que cuando se trata de herramientas y destrezas esenciales para robustecer y desarrollar nuestro talento, nos podría parecer algo parecido a lo que sufre mi esposa con las herramientas mecánicas, y es que queremos abarcar muchas herramientas y se nos puede ir la vida abarcando herramientas si nunca las ponemos a Ujú, trabajar, ujú, nunca ujú, las implementamos. Y la clave de la clave de la eficacia está en la ejecución, ¿verdad? La clave de la eficacia es la acción. Y por eso creo que todas estas recomendaciones que da Sam Altman nos ayudan a poner esto en perspectiva. Queremos ser eficaces, queremos mover la aguja en una dirección intencionada, pues vamos a tener que hacer algunas cosas. Y para hacer algunas cosas vamos a tener que crear espacio para que esas ujú, cosas ujú, sucedan, ¿verdad? ujú. Em, Cuando empezó la pandemia, y tuve la dicha y la oportunidad y el sosiego como para decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y en ese explorar y pensar qué iba a hacer yo de mi vida, bueno, elegí primero no morirme de COVID y creo que esa fue una muy buena decisión. Lo segundo fue, no me voy a morir de ansiedad ni en una pandemia ni nunca. Y lo tercero que dije fue, el lugar donde puedo ser más productivo es escribiendo. Entonces fui modificando mi horario de sueño, mi horario de irme a acostar, eso es lo que modifiqué, para poderme levantar a una hora tal que me permita tener una rutina matutina que incluya una hora de escritura antes de que se levante mi familia. Y bueno, con la excepción de ahora que mi esposa es panadera, yo me levantaba solo a oscuras de noche a escribir una hora y terminaba justo a la hora que se levantaban las niñas. Ahora me levanto con mi esposa 2 o 3 veces por semana que ella hace pan y entonces nos acompañamos y eso es muy interesante, acompañarse en esa hora. Eh, Seguro. pero, Ujú, pero esa es mi hora más productiva del día, todos los días, todas las semanas de todos estos años. Y he ido creando sistemas para extraerle el máximo valor a esa hora para poder avanzar en mi propio desarrollo personal y profesional, ¿verdad? Y lo último con lo que quiero cerrar respecto a la gestión de la información. eh, Es indispensable que cada persona tome decisiones de qué información quiere consumir, y para qué, y cuándo, y cómo. Ahí me ayudó muchísimo también otro libro de Cal Newport que se llama Minimalismo Digital, y ujú. él lo que dice es, vea, estamos todos enfermos y la enfermedad es adicción a la tecnología digital. Entonces, para podernos sanar necesitamos hacer una desintoxicación digital. Entonces, pongamos en pausa durante 30 días todas las herramientas y aplicaciones digitales que no sean indispensables para
para nuestra salud, para nuestra gestión, para nuestro trabajo, ¿verdad? Pongamos en pausa durante 30 días todo nuestro consumo digital. Hagamos un retiro. Pongámonos a leer libros en papel, pongámonos a escribir a mano, hagamos llamadas telefónicas en vez de escribirnos mensajes durante 30 días. Y al cabo de 30 días, pensemos con criterio estratégico cuáles herramientas digitales cumplen cuáles fines y cómo las vamos a incorporar a a nuestros hábitos, a nuestra cotidianidad. Y ese proceso me ayudó, bueno, además tuve la dicha, porque creo que era una necesidad, de que me desvinculé de las redes sociales durante 6 meses y hey, no me perdí de nada. Y en ese proceso me di cuenta de que las redes sociales, más que entretenimiento y unos chorrillos de dopamina, no me aportaban mucho. Era marginal a lo sumo el valor que me aportaban, que me aportan todavía. Pero obviamente no las desprecio ni las descarto, sobre todo porque quienes nos escuchan por una red social, pero el uso que yo hago de esas redes sociales en general es estratégica, con unos fines específicos para impactar de manera positiva primero mi bienestar. Y si me queda tiempo, pues ahí veo para qué más la uso, pero por lo general después de 10 o 15 minutos de que uno está activamente buscando la información que mejora su bienestar, ya no necesita dedicarle más tiempo a la herramienta. Así que noticias, y pues yo tengo 15 años de no tener televisión en casa, tengo 15 años de no meterme a noticieros, ni siquiera periódicos digitales. Las noticias de las que debo enterarme me llegan y todas las demás que no me llegan, siento que no me estoy perdiendo de nada. Eso es. Ok, yo quisiera terminar eh, volviendo a recordar cuáles son las cosas que deberíamos tratar de desarrollar. Eh, Actuar sin que se le ordene, buscar que ocurran cosas, que toda nuestra acción tenga algún resultado, generar ideas, no conformarnos con la primera idea que nos llega, sino ver que hay otras posibilidades. La resiliencia, que es adaptar, más bien resistir a la adversidad. Cuando algo no sale bien, no sonar todas las alarmas. Y la adaptabilidad, que es acostumbrarnos a estar en distintas circunstancias. Ahora, eso, ¿cómo lo aprendemos? ¿Tenemos que ir a algún lugar donde nos den una serie de sermones sobre esas cosas? No. A mí me parece que cuando uno describe esas capacidades, pues lo que está haciendo es describiendo cosas que el ser humano ha tenido siempre. Lo interesante sería conocer cada una de de esas posibilidades de mejoramiento, hablarnos a nosotros de esas posibilidades de mejoramiento, tener claro en qué consisten y luego buscar formas que cada uno las puede buscar, se pueden buscar también externamente, la manera como podemos promover que esas semillas que todos tenemos, todos somos creativos. Los niños, vea qué creativos son, vea qué resilientes son los niños, qué adaptables, qué curiosos. Todos tenemos esas semillas que Sam Altman dice que hay que hacerlas fructificar. ¿Cómo hacemos para que fructifiquen? Es quitemos los obstáculos, porque lo que tenemos son muchos obstáculos a que esas semillas crezcan. Si uno tiene temor a equivocarse, desde luego que va a ser menos creativo. Si uno espera siempre a que le den una orden, pues eso quiere decir que esa iniciativa, esa inquietud suya de hacer cosas, la tiene frenada. Tenemos más un problema de freno de mano que de acelerador. No hay que acelerar. Lo que hay que hacer
es quitar el freno de mano que lo hemos venido acumulando, apretando por ahí, para que esas cosas que son parte de la naturaleza de un ser humano se desplieguen y crezcan. Para eso, no sé, la receta debería ser tiempo para pensar, ratos para reflexionar sobre sí mismo, escribiendo, porque reflexionar en el aire es fantasear. Escriba, escriba, dónde siente que tiene el freno de mano puesto e invéntese formas de aflojar el freno de mano. Creo que ese es el camino. O sea, todos estamos dotados como para vivir en el mundo que estamos viviendo y en el mundo que venga en 5 y en 10 años. Todo lo que tenemos que hacer es que esa capacidad que tenemos para vivir en esas circunstancias no se quede atorada ahí porque pusimos un freno de mano, sino que la dejemos ir libre, que entre el viento ahí a nuestro interior y el agua y el sol y que vayan produciendo la germinación de las semillas que ya tenemos todos ahí. Muy bien, eso es. De acuerdo. Muy bien. Ok, Muchas gracias. a ti también. Nos vemos.